Muy buenas a todos, amigos de elindicadornoticias.com.mx. Déjenme, me bajo un poquito más el micrófono. Ahí está. Los saluda de nuevo su historiador y abogado favorito. Espero que no conozcan más porque entonces ahí sí vamos a decir que no. Fernando Serna. Me acompaña de nuevamente mi invitado estrella. Mi invitado a todos los programas. Azael Medina. ¿Qué onda? Saludos. El tema del día de hoy, pues realmente surgió en una plática. Está bonito, está interesante. Esperemos no hacerlo muy largo. Es el efecto Dunning-Kruger. Entonces, más que nada es relacionado con un... ¿Qué? Eso, güey, ¿por qué me hablas, güey? Tú no me hables. Está mi hermano detrás de los controles. Usualmente está Jimena, pero pues ahorita está en otro lugar. Así que, de hecho, saludando a mi productora estrella, que ahorita no está en este momento, pero pues estamos aquí batallando. Jimena Murillo. Te quiero mucho, te valoro mucho y ahorita mismo te estoy extrañando mucho. El efecto Dunning-Kruger, pues prácticamente se define como aquella metacognición en la que el individuo se da cuenta, o bueno, tiene dos vertientes. La primera habla sobre experiencia y percepción de la misma experiencia. Entonces, en el primer escaño, o las primeras personas que tenemos son la gente que, porque ya sabe un poquito más sobre la relación de un tema, piensa que es experto, pero al mismo tiempo pues su ignorancia supera el hecho sobre su verdadera percepción de que sabe mucho. Y la segunda parte es cuando baja la curva, que es realmente una persona que ya tiene mucha más experiencia, pero al mismo tiempo duda sobre si realmente tiene o no esas capacidades para entender o para defenderse en cuestión de si le preguntan sobre ese tema en específico. Otra forma de verlo es una correlación directa entre qué tanta confianza tiene una persona en relación a su desconocimiento al principio. O sea, es decir, tengo una idea muy general, pero yo siento que, sí, yo lo sé todo porque no estoy consciente de todo el tema. Empiezo a ganar conocimiento del tema y luego mi confianza disminuye porque quizás no sé tanto sobre el tema. Y por último terminas llegando ya al momento donde, ya sé lo suficiente del tema y tengo el nivel de confianza debido, como debería ser. Que de todos modos, aún así, estos estudios se han ido actualizando al final a lo largo del tiempo. Y más bien lo describen que incluso siempre va a haber un sesgo, entre la persona que piensa que sabe mucho de un tema pero realmente no sabe tanto, y que la persona que aún así, aunque ya tenga varias experiencia y tenga mucho conocimiento sobre el tema, aún así se infravalora por el mismo hecho de que también dice, pues la verdad es que he estudiado tanto sobre este tema que realmente no estoy convencido de que lo sepa todo como para decirlo. Entonces, aún así, aunque tenga mucha experiencia, de todos modos aún se sigue valorando todavía un poco más abajo de lo que es. O sea, realmente hay una brecha entre confianza que se genera, les digo, dentro de la persona que sabe y la que no sabe. Okay. Entonces, yo creo que primero voy a poner el ejemplo de una de las primeras veces que escuché este caso. Obviamente todo lo que voy a romper aquí, a ver si no me madreas a él en ese sentido, pero esto lo vi en un TikTok. Bueno, y ahorita ya les comento de dónde surge el hecho de que por qué decidí hablar de este tema esta semana. Va más relacionada que yo vi una persona de TikTok, independientemente no sé qué canal seas, la verdad no importa muchas cosas en TikTok, realmente no importa mucho de dónde viene, pero se me hace graciosa la anécdota que dicen que se empezaron a registrar muchos casos, sobre todo de este efecto de Dunning-Kruger. Más sutil el G al final. Dunning-Kruger, donde una persona estaba convencido que la mayonesa eliminaba el reconocimiento facial de las cámaras. Entonces fue y asaltó un banco con la cara embarrada de mayonesa. Pero porque, él supuestamente había estudiado sobre que cualquier cosa, cambio en la morfología de una cara, pues es prácticamente hecho de que... porque se le preguntó obviamente cuando asaltó al banco, ¿no? Y él dijo, no, pues es que yo estudié que cuando cualquier cosa que variación que hay en un rasgo facial literalmente hace que el sistema falle, siendo que pues a lo mejor eso podría ser en los primeros sistemas de reconocimiento facial. Y entonces él estaba convencido que con simplemente untarse mayonesa, pues su cara cambiaría de forma y por lo tanto no iba a ser posible que lo reconocieran facialmente, cosa que es muy
pues, o sea, es mejor ponerse un pasamontañas en cuyo caso, ¿no? Pero pues el caso es que esta persona dijo que pues con mayonesa se podía y pues está gracioso esa anécdota, pero que al final de cuentas quién sabe si sea cierta, quién sabe si no, pero pues igual de todos modos sucedió en Estados Unidos, entonces quién sabe, es probable que sí. Sí, es en Florida, sí. Pero a mí lo que se me hace gracioso de ese caso raro que estás comentando es como que, vi que con mayonesa no detectan, sí, como dices tú, una máscara sería más evidente, pero es más fácil encontrarte. ¿Quién era el sospechoso? Era un tipo con la cara embarrada de mayonesa, o sea, busca una persona que huele a sándwich aplastado en la mochila y ya lo encontraste, o sea. Deja tú porque todas las implicaciones del hecho de que, o sea... Es así como de que el vato primero pasó, no sé, como a un Oxxo y compró un frasco de mayonesa y se lo... O sea... Sí, o sea, no creo que haya ido caminando con la mayonesa embarrada en la cara, o sea... O sea, simplemente es un güey afuera del banco, saca un frasco de mayonesa, se la unta y lo saca una pistola. Ay, Dios. Pero bueno, el chiste y el inicio de la plática, pues está graciosa la anécdota. Es el caso más extremo, por así decirlo. Es el caso más extremo, pero vamos un poquito más a lo que desató la discusión que tuvimos el día de ayer. Discusiones entre comillas, porque después ya no te contesté los mensajes porque me mandaste un audio de 14 minutos. Y entonces es algo muy común, amigos, no crean que no, pero hasta él incluso ya cuando me manda mensajes me dice así como que es opcional escuchar este audio y yo a veces sí tomo la consideración de cuando me dice es opcional, porque todos lo vamos a platicar en algún momento. Eso se fundamenta la amistad. Pero de todos modos yo sí escuché sus audios. Uno creo que era como de 9 minutos, yo no, era de 4, ¿no? Uno era de 7 y otro era de 9, sí los cuento antes de enviarlos. Entonces, bueno, pues primero la discusión surge a través de una defensa de tesis con nuestro compa el Aldabro. De hecho, muchas felicidades a ese individuo que no quiere venir a mi podcast, que dice que es demasiado bueno para... No te creas. Que ha tenido muchas otras invitaciones y sí le creo, la verdad. Pues es que también se desenvuelve en todo el lado, en el aspecto de producción y todo. Aparte, la diferencia de nosotros, él sí está... Bueno, yo estoy titulado de Derecho, pero eso no cuenta. O sea, él ya presentó una tesis. Él ya sabe algo que nosotros no. Sí, yo lo vi, me consta. Entonces, sobre todo, pues ya venía sobre esta discusión, ¿no? Es que yo, él le decías a él, ¿no? Yo tengo el síndrome del impostor, ¿no? Y ese al final de cuentas es cuando empieza el debate, ¿no? Sobre qué tanto tienes que saber de una materia como para decir, entonces, ¿es el síndrome del impostor o más bien es el efecto Dunning-Kruger? Que para aclarar, el síndrome del impostor es cuando tu percepción, o sea, personal de tu desempeño no está, ¿cómo se dice?, directamente relacionada a lo que es en realidad. Es decir, te infravaloras. Ajá. Porque asumes que, como estás consciente de tus fallas, dices, no estoy haciendo bien mi trabajo porque me falla esto, flaqueo en esto, y literalmente estás haciendo bien las cosas, nomás eres autoconsciente. Así es. De hecho, se parece un poquito de la segunda parte, como ya lo habíamos platicado, de que la persona que tiene experiencia, pero se infravalora dentro de esa experiencia, pero más bien en este sentido es la persona como tal, o sea, más bien es un reproche a sí mismo de que no, lo estoy haciendo mal, o sea, lo estoy haciendo las cosas mal, y el otro más bien es que se infravalora en el sentido estricto de que, híjole, ¿sabré o no sabré sobre ese? O sea, ¿lo sé o no sé? O sea, ¿puedo llamarme a mí mismo experto en un tema o no? Uh-huh. Entonces, precisamente pues ya después surgió con la discusión filosófica, que esta es la parte en la que a mí me gusta hacer un paréntesis en el aspecto de que yo le discutí a Lazael, ¿no? Es que realmente siento yo que con la comprensión básica de las ideas sobre los conceptos, no necesariamente quiere decir que no porque no tengas el manejo o el bagaje completo sobre una postura filosófica o lo que sea, no quiere decir que no la puedas entender. Una cosa es entender y para mí otra cosa es analizar. O sea, ya analizar implica ser crítico, hacer análisis comparativos con otros autores. Ahora sí que el versarte en una corriente o en una idea o en un postulado puede venir de que, bueno, pues tal autor dice esto, tal autor dice esto y tal autor dice esto. Ahora, el hecho de que tú no tengas todo ese bagaje completo no quiere decir que no puedas llegar a una comprensión, aunque limitada, de un concepto, que es a lo que yo me refería sobre... Bueno, a lo mejor mucha gente, toda esta discusión también aparte iba sobre, porque estábamos hablando de que yo le dije que Nietzsche era fácil. Ahora sí, esto lo voy a decir en cámara porque al final de cuentas entiendo también, y ya me lo explicó Asael, y ahorita voy a dejar que me fune durante los siguientes minutos, pero yo le dije, o sea, sí, y reconozco el error de a lo mejor de lo que voy a decir, pero dije, no, es que Nietzsche es fácil de leer. Entonces...
Ahí entiendo por qué le saltó su duda como de que no mames, ¿por qué dijiste eso, amigo? ¿Qué te pasa? Y entonces sí, o sea, yo me retracto, o sea, más bien a lo que yo me refiero es, Nietzsche, no, o sea, no es que sea fácil de leer, más bien no todos sus postulados son tan complicados de entender. Ese es el más bien lo que yo, o sea, con lo que yo quería argumentar. Ya después me empezó a decir, es que si Nietzsche fuera fácil de leer, todo el mundo lo sabría. Sí, pues acá en 30. Entonces, a ver, amigo, fúname por... No tanto es funar, pero o sea, te digo, también creo que fue ahí un error de comunicación o de comprensión, porque a veces usamos muy a la ligera la ciertos palabra. términos. Ajá. Entonces, cuando Fernando dice, no, es que yo creo que Nietzsche es un autor fácil de leer, el detalle es que, por ejemplo, mucha gente solo escucha como de que, lo puedo leer y entender como un solo proceso, que son cosas muy distintas. Ahora, la razón por la que surge esto es porque acá mi amigo Fernando tuvo su aproximación con Nietzsche con 2 textos. La genealogía de la moral y Así habló Zaratustra, que son buenos textos de Nietzsche, pero son los más lineales y sencillos de leer, porque el otro tipo de trabajo que hace Nietzsche es aventarte aforismos a lo loco. O sea, es un párrafo donde captura toda una idea y luego se brinca a otro tema y a otro tema y a otro tema. Entonces, yo creo que hacerse cuenta es fácil de leer y luego gente que... Yo mi primer acercamiento que tuve sí fue con un libro que eran nomás aforismos hacia lo loco y yo sí sé pues porque la gente aprecia tanto a este señor. O sea, yo quiero decir eso, o sea, yo estoy saltando aquí en base a que fui una persona que al principio no me gustaba el pensamiento de ese tipo. La verdad, mi primer acercamiento fue negativo. Pero lo que le empecé a discutir es que son 2 cosas distintas, fácil de leer y comprender, porque de hecho yo recuerdo mucho lo que decía un profesor de filosofía cuando recién entré, Miguel Flores. Él decía, Nietzsche junto con Marx son de los filósofos más leídos y peor comprendidos en lo que hay hoy en la actualidad. De hecho, me gusta mucho porque otra vez saltamos a ese, que creo que en algún episodio ya lo habíamos mencionado, que es precisamente un debate que tuvieron los alemanes casi gran parte del siglo XIX, que es que ellos no tenían una palabra para aprender y comprender. Sí. Entonces, una cosa es que tú te puedas aprender los postulados de Nietzsche, es esa cosa que prácticamente tú puedes decir, parafraseando un poquito de cuál es su idea, pero comprenderla es muy distinto. Entonces los alemanes sí tuvieron que inventarse una palabra diferente para poder hacer ese salto de aprender, o sea, aprender que es prácticamente hacerte del concepto y comprender que es desglosarlo y entender. Que para mí, pues el español es muy rico y tiene esas 2 palabras muy distintivas, que al final de cuentas es... También aparte que yo me brinco un poquito más, que es analizar, cosa que ya es más de cuando tú ya comprendes un concepto, ya eres capaz de analizarlo, que es lo que yo creo que es un paso más para allá. Ahora, me gusta mucho también la idea de cómo vamos a retomar esta plática, que volviendo a lo mismo que, porque ya saben que este podcast se llama Tirando Datos y yo siempre estoy dispuesto a hacerlo. En algunas partes sí, en algunas partes estoy más dispuesto que otro mundo lo haga, pero... me gusta también la idea o el concepto de... porque yo le dije a Sael, bueno, es como, por ejemplo, comprender un poquito el pensamiento de Carlos Garriga. Para los que no sepan y no hayan visto mi podcast sobre crímenes de honor, vayan y véanlo, también ahí hablo de él. Ahorita mismo les voy a hacer un datazo, una explicación de un concepto, que es el hecho de que Carlos Garriga manejaba que la justicia virreinal o de la época moderna, pues que para efectos prácticos de época moderna más bien se refiere a la corona en general, esta época de la corona de Castilla y Aragón, toda la situación, pues él decía que para justicia inferior, pues ahora sí que era el orden, la justicia real ordinaria o justicia de orden inferior, pues era prácticamente más flexible, es decir, existen aforismos que malamente utilizados dicen, la ley se sigue, pero no se cumple. ¿Qué quiere decir? Que la gente sabe que está mal, sabe que hay delitos, sabe que hay, o sea, que debe haber consecuencias, pero pues no sigue directamente lo que dice el código, es decir, no tienen ahí las leyes, las reales ordenanzas de Castilla, o las leyes de nuestro señor, entonces ellos no saben, no tienen ese concepto y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues se da lo que conocemos como en ese momento... Carlos Garriga lo menciona como el jus comune, es decir, el derecho común, que es que la gente juzga y castiga en base a costumbres, tradiciones y ahora sí que un poco moral ética, que también un poco debatible en ese sentido, pero
O sea, la idea completa realmente con lo que tú te podrías quedar sin ser experto en el tema, pues es el hecho de que, pues la ley se sigue, pero no se cumple. Entonces, o sea, está parcial, es lo que le decías a él, o sea, hay cosas que están parcialmente bien, o sea, que tú te vas con esa idea, pues no estás mal, o sea, al final de cuentas tú puedes hablar del tema, puedes debatirlo, puedes decirlo, pero ya que tú te consideres experto en el tema y te quedes con la misma idea de que, pues la ley se sigue pero no se cumple, pues ni modo, pues entonces no había ley, no había justicia, era así como a ojo de buen cubero lo que se juzgaba. No, es parte importante también de entender procesos históricos, en este caso hablando de que no quiere decir que toda la gente fuera ignorante de las leyes, no quiere decir que no hubiera escribanos letrados que iban a los juicios. Ahora sí que cuando había suerte, sobre todo aquí en el norte de México, ya en la Real Audiencia de Guadalajara o sea, el centro del país es otra cosa muy distinta. O sea, no quiere decir que no porque la gente desconociera las leyes, quiere decir que no había gente que las conociera, que ese es el principio básico de entender la justicia virreinal. Entonces, tú para entender un caso en específico tienes que saber, ¿había o no personas letradas en derecho? Si no había, pues entonces sí aplicabas la primera regla de, la ley se sigue pero no se cumple. Pero si había gente letrada, incluso te toca gente que hasta cita la Biblia, cita ordenanzas, cita códigos, o sea, hay abogados durante la época que llevaban juicios que todavía cambia muchísimo, entonces la impartición de justicia y también las penas. Entonces, una regla general no puede nunca apelar a una regla específica. Es decir, si hay entonces sí se sigue y sí se cumple. Que es precisamente entonces, que es lo que le digo a Sael. O sea, si tú te vas con el primer principio estás parcialmente bien, pero no lo puedes aplicar para todos los casos. Entonces ya les di un poquito de impartición de justicia en del derecho virreinal, y aquí es donde yo quiero saltar a la parte de lo que yo le explicaba a él, ¿no? Entonces, tú puedes tener un concepto aproximado sobre y ahora sí vamos a hablar un poquito de Nietzsche, en este caso como ya te decía, que el aforismo que a todo mundo le gusta malinterpretar de Dios está muerto y el hombre es el que lo mató. Sí. Es muy largo, no lo vamos a citar todo, vamos a quedarnos nomás en esa primera línea, porque creo que todo mundo ha oído solo la primera línea. Dios y es la frase que circula en imágenes de Facebook. Hay gente que incluso la primera línea la corta y nomás suben Dios ha muerto. Entonces, vamos a hacer esto, continúa, ¿no? Es uno de los aforismos más famosos y más malinterpretados, porque hay dos vertientes radicales en esta malinterpretación del tema. Uno, y el más común y famoso, es una celebración del ateísmo y una exaltación del nihilismo. Como decir, Dios está muerto, el hombre lo ha matado, nada nos detiene, nada nos ata, es el momento donde estamos al fin libres, hemos alcanzado esta nueva era. No. Entonces, es lo que le decía yo a él. La importancia precisamente de la comprensión de este aforismo, que es mal entendido para la mayoría de la gente, es el hecho de que si tú comprendes la idea detrás de que Nietzsche no lo está aplaudiendo, sino más bien lo dice con un tono de preocupación, como en el sentido de que precisamente hay muchas etapas históricas y se habla sobre los distintos motores del pensamiento o motores de la historia. Uh-huh. Entonces, hablamos que prácticamente imperó durante toda esa Edad Media, casi de 4 a 5 siglos, podríamos hablar, un poquito más. Si nos ponemos más técnicos, la racionalidad venida de una calidad divina, uh-huh, estaría casi desde planteamiento aristotélico, o sea, pre-Edad Media hasta modernidad, o sea, sí es... O sea, sí es entonces... Era el gran pináculo de la humanidad, de Occidente, eso es lo que se refería en esto. O sea, entonces, quiero hacer esta comparativa un poquito también haciendo uso otra vez del nombre, ¿no? Tirando datos. Que es parecido a lo que Fukuyama, ahora sí que un neomarxista escribió en su momento sobre la caída del muro de Berlín, en este caso la caída de la Unión Soviética, que él anuncia también parecido como Nietzsche, ¿no? En este caso, el fin de la historia. ¿Por qué? No lo habla sobre que ya van a dejar de pasar cosas, no lo habla, sino más bien habla sobre esta perspectiva de existía el análisis capitalista y ahora sí que comunista o socialista sobre los hechos históricos. Entonces, con la caída del comunismo práctico, pues al final de cuentas desaparecía esa segunda perspectiva sobre los eventos, o bueno, así lo quería avecinar él. Entonces, ¿qué pasa?
anuncia el fin de la historia como el fin de las perspectivas o en este caso una perspectiva diferente a la perspectiva capitalista. Entonces, de la misma forma, quiero retomar yo entonces esta postura de Nietzsche en el sentido estricto de que cuando Nietzsche habla sobre Dios está muerto, el hombre es el que lo mató, es esta perspectiva o esta pérdida del motor principal de que, bueno, hay una divinidad, hay un motor extra, hay algo más allá o más atrás que impulsa el pensamiento o impulsa un poquito a la humanidad como tal. Entonces, ¿qué pasa con esta perspectiva? Pues al final de cuentas, Nietzsche lo dice como preocupación en el sentido que, bueno, o sea, ¿y qué es lo que lo va a reemplazar? ¿Qué es lo que viene? Porque ya incluso se vivió época después de la Ilustración, después de los avances tecnológicos, la Revolución Industrial. Entonces, estamos hablando de que la ciencia no reemplazó a Dios, pero al mismo tiempo la ciencia fue la que se encargó de que se separara o se perdiera el interés de los seres humanos por la espiritualidad, ¿no? Entonces ahí es donde radica un poquito. Entonces, si tú comprendes esto, yo creo que por ahí ya te puedes dar un poquito por bien servido. Y como bien dices él, o sea, es más o menos, pero no es todo. O sea, es como dije, no es una celebración de nihilismo, de ateísmos, de estas cosas. No es una celebración de al fin se ha quitado el yugo. De hecho, la verdadera preocupación es, ahora que Dios muere, y que fue nuestro mayor fundamento, la causa de la moralidad, del conocimiento, de la verdad, de la guía, o sea, el sol y la claridad de la humanidad, ¿qué queda? O sea, porque la preocupación de Nietzsche tampoco es una preocupación así de lamentable, porque él no está hablando de la muerte física de un dios o la muerte como ontológica de Dios. O sea, no está hablando de que hay un funeral, no. Entonces dice, la humanidad se ha deshecho del concepto de Dios. Lo ha dejado, o sea, y ve la ciencia, ve esto, pero es lo que le preocupa. ¿Es la ciencia capaz de suplir eso? ¿Es la ciencia capaz de reemplazar esta brújula? O sea, podemos plantearnos preguntas morales con conciencia, con lógica, con razón, porque Nietzsche, aquí va otro punto para la gente, Nietzsche no está negando un dios o hablando de la muerte de un dios para exaltar una intelectualidad. Nietzsche es hasta ciertos niveles un poquito de un irracionalista. O sea, él desconfía de la persona que cree que todo lo puede resolver aquí en su cabecita. Y volvemos al efecto Dunning-Kruger. Es precisamente lo bonito, ¿no? Del análisis, de que como un simple análisis de un concepto, que en este caso es alguien que crea mucho o no, o sea, que se crea mucho y no sepa nada, y otra persona que sepa mucho y crea que no sepa nada, o sea, se puede ver incluso en análisis históricos, ¿no? Porque al final de cuentas es lo mismo que en su momento se llegó a criticar en este caso con la Revolución Francesa, cuando hicieron su culto a la razón. Sí. Es así como, digo, suena muy divertido porque me parece hay que recordar esta etapa de la historia, ¿no? Donde se da la Revolución Francesa, caen los monarcas, empieza que se le quita poder en este caso a la iglesia. Se promueve la educación, se abren la etapa, ¿cómo le llaman esto? De enciclopedia. Ajá, las enciclopedias, como vamos a juntar el conocimiento para que todo el mundo lo tenga a su alcance, sea ilustre. Y luego el positivismo que odio. Que podemos probar que una cosa pasó porque tenemos pruebas irrefutables de... O sea, pues el positivismo es eso, o sea, es así como de que después de lo que yo escriba, todo lo demás es mentira. Entonces surge en este momento, está muy gracioso porque es cuando ya mi compota, Robespierre se empieza a volver loco, o sea, en el sentido estricto de que dice, bueno, pues entonces hay que cambiar la religión oficial de Francia porque pues la mayoría eran católicos, o hay una cierta... no minoría, pero sí podríamos decir un cierto sector ya establecido de protestantes también. Nadie quería a los bautistas. No se crean. De hecho, incluso la libertad religiosa también empezó en Francia. No, sí, o sea, digo, porque el otro rama protestante que no es alemana, de los primeros fueron los bautistas, pero sí tienen ahí sus choques. Como persona que se crió protestante, les puedo confirmar que hay prejuicios. Así es. Entonces, bueno, dijeron, pues... empezaron con una campaña no sé, incluso hasta parecía algo que hizo en su momento el gobierno de Mao. O sea, vamos a eliminar muchas cosas de lo viejo y cambiarlo por lo nuevo. Cambiamos los días de la semana, los meses del año y en este caso la religión oficial. Y vamos a dejarla por ahora el culto a la razón, ¿no? ¿Qué era el culto a la razón?
era prácticamente siguiendo las ideas de, pues en este caso de nuestros compotas como Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Aunque eso que Montesquieu era religioso, o sea... Entonces, de hecho, también Rousseau también era religioso. Sí, Voltaire no. Ajá, Voltaire no. Voltaire no. Entonces, sacamos una festividad en la que vamos a... Bueno, espera, quieren que tiene un dato. Y este es chisme. Realmente Rousseau no era tan religioso, era un convenenciero que le sacaba la pensión a señoras a las que les prometía que se iba a casar, entonces se convertía de protestante a católico a cada rato. Por si quieren más razones para saber que era una mala persona. Y sí, abandonó 8 hijos. Y escribió un libro sobre cómo criar hijos. Sí, me acordé de ese detalle porque realmente, en todo caso, Rousseau era como pues puede haber un Dios, pero no voy a practicar ninguna religión. O sea, eso era más bien Rousseau. Quería hacer ese chisme porque me gusta funar a ese tipo. Es como la gente que quiere sacar la vida sexual de Immanuel Kant cuando no tenía... cuando apenas tenía vida y todavía dudosamente sexual. ¿Sí has visto ese libro? Ay, Kant. Pobrecito. O sea, y... Bueno, volviendo un poquito más a este culto a la razón, es como... Vamos a reemplazar, en este caso, al Dios, a la religión, por más bien aquello que nos permite conocer a priori de todas las cosas. Diría Cancito. Y literalmente hicieron una festividad, hicieron una montaña de papel maché. Mi compota Robespierre literalmente se disfrazó, creo que del espíritu de la razón. Fue una celebración muy cringe, la verdad, pues ni modo, o sea, fue cosas de la historia que siguen, o sea, que pues a lo mejor se pierden en lo anecdótico, pero en este caso lo estamos retomando para hacer más bonito el podcast y la anécdota. Y es precisamente eso, o sea, también yo creo que de ahí se deriva un poquito la idea de Nietzsche, como de que imagínate que queramos poner a la ciencia o a la razón o otra cosa fuera de Dios en el pináculo o ahora sí que en el pedestal de aquello que mueve el orden de las cosas. No, es que ahorita no me acuerdo. En el gran esquema de las cosas. Solo recuerdo que se apellidaba Moore, les debo el nombre, pero fue un filósofo lógico y también basado en empirismo que decía que podías hacer una ética fundamentada en principios lógicos. Ajá. Lo más bonito es que la empezó a escribir y nunca la terminó, porque en sus diarios confesó, no se puede. O sea, cuando ya le preguntan, oye, ¿qué pasó con tu ética fundamentada en principio? No se puede. O sea, porque se topó con el gran problema. Antes de determinar el deber ser, tienes que definir el ser, y era lo que él no quería hacer. Entonces, eso es lo que le pasa al positivismo. O sea, se celebra, se hacen así como que sí, el señor sabiduría, pero a la hora de la hora hay temas como la moral, como lo espiritual, que no lo puedes meter en esa categoría. Que de hecho también en el libro que leí de Nietzsche me gustó esa parte porque cuando está hablando sobre la genealogía de la moral, sobre lo bueno, lo malo, lo bondadoso, ¿no? ¿Cómo es? Es bueno, malo, bien y malvado. Bueno y malvado. Ajá, bueno y malvado. Ajá. Entonces precisamente habla sobre esta idea de que incluso el cristianismo, o sea, pues la idea de que empecemos a ver el concepto de lo bueno y lo malo que surge prácticamente desde ideas, o sea, ahora sí que si nos remontamos, por ejemplo, al cristianismo es más la idea sobre que todo lo malo es lo sucio, lo pobre, lo desdichado, no sé qué. Pero al final de cuentas, o sea, lo bueno es que yo tengo dinero, tengo nobleza, tengo casta y yo siento pena por ti que no puedes, por eso yo soy bueno, porque yo puedo sentir pena por ti, en el sentido estricto de que... en el sentido estricto de que yo puedo sentir pena por ti porque como yo soy superior a ti, yo ahora sí que yo puedo sentir caridad y puedo sentir todo este tipo de situación de... O sea, yo como bueno siendo superior y tú como malo estando abajo. Pero dentro de lo que cabe, como eres pobre, también puedes llegar a ser bueno. Es más bien ahí en eso del... Por ejemplo, nos está viendo un poquito con otra gente, pero es tirando datos, así que ahí les va otro dato. O sea, más bien este análisis lo que dice es que estamos acostumbrados a pensar lo bueno es lo desinteresado, lo amable, lo altruista, y nos dicen, no, o sea, no necesariamente. O sea, hubo épocas en las que se juzgaba lo bueno como lo agresivo, lo violento, lo poderoso, lo aterrador incluso. O sea, a quien se temía es a quien se le consideraba bueno.
Ajá. Y luego dice, pero ¿qué pasa con el cristianismo? El cristianismo promueve esta idea de ¿qué es lo que exalta el cristianismo? Pues al manso, al débil, al que padece, al que sufre. Entonces dice que no es que estén mal, pero porque tienen que promover el ser una víctima. Es lo que llega a decir. O sea, hasta cierto nivel dice, ¿por qué se exaltan de ser una víctima? O sea, ¿por qué no podemos llegar a ese punto medio donde una persona puede reconocer, sí padezco, pero me esfuerzo por tratar de engrandecerme? O de ser fuerte de voluntad, que fuerte de voluntad no es fuerza física, ¿no? Ese es otro de los errores de las malas interpretaciones de Nietzsche, hablando de... Y ya último, así para concluir, porque pues ya se nos está acabando el tiempo, pero pues yo quería también tocar este tema porque para no dejarlo ir, porque sé que posteriormente a lo mejor lo mencionamos, posteriormente no, pero pues no dejarle ir la oportunidad. También me gustaría decir como el efecto Dunning-Kruger, que es el efecto del podcastero promedio en general, ¿no? Ese tema también lo hablamos poquito, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, o sea, ustedes nos ven detrás de sus bonitos celulares o pantallas y piensan de que, estos güeyes saben mucho. En realidad también muchas veces se dice porque tenemos confianza en lo que estamos diciendo, pero no cabe duda que soy una persona que está abierta a la crítica y si alguien llega y me dice, todo lo que acabas de decir en tu podcast está mal. Yo soy historiador, abogado y del siglo XVIII y el anti-Fernando. El anti-Fernando. O sea, ese ser malvado que existe en la dimensión onírica que lo desconocemos. Pero bueno, el chiste es el siguiente, ¿no? O sea, igual yo también les llamaría el hecho de que todo lo que acabamos de decir, si alguien tiene lo suficiente chance, tiempo y esfuerzo para poder dedicar a investigar, pues háganlo. O en general, no, o sea, lo que me refiero es el síndrome, en este caso... del síndrome del podcastero promedio es porque cuando uno ve podcast o escucha podcast o se topa clips, salen a veces hablando de temas donde dices, o sea, respeto lo que sabes de un tema, pero te estás yendo a donde no. Y eso es lo que le decía de chiste yo a Fernando. O sea, mínimo aquí lo que hacemos es solo de lo que nos gusta estamos hablando y cuando no dejamos que el invitado lo haga. Ajá, entonces es lo mismo que les digo, quería tocar este tema porque a pesar de que sí estamos comprometidos con la ética y la visión del podcast tirando datos, de siempre traerles un poquito de información aparte de tantas sandés que a veces decimos, pues también estamos comprometidos con el hecho de que, bueno, pues si a lo mejor alguien más tiene una opinión diferente a la de nosotros, adelante, exprésela y sobre todo pues eso nos ayuda mucho. Sobre todo hay muchos comentarios muy bonitos que generalmente son de gente, en realidad son de mis amigos cercanos sobre mi podcast, sobre qué cosas puedo cambiar, sobre qué cosas puedo meter, qué temas les gusta que hablen y pues al final de cuentas también se valen sugerencias de que, oye, ¿sabes qué? Lo que dijiste en el minuto 32 de tu podcast anterior estuvo mal por esto y esto y esto y esto. Y yo digo, bueno, pues está chido. O sea, pero también les voy a dar este consejo y no es porque sea uno orgulloso cuando argumenten está mal, presenten el por qué. Porque si no, nomás se ve como un ataque. Porque sí, o sea, estás mal en esto. ¿Por qué? Estás mal. O sea, está mal. Está mal en algo. Y bueno, sin más que nada, agradezco a las personas que siempre se conectan, sobre todo a mi mamá Yasmin Murillo, que siempre nos comenta saludos. A Ever Murillo, que también el director del periódico, que siempre está checando y está haciendo checaditas sobre lo que estoy subiendo. A mi tía Viviana García, un saludito. Espero que se la estén pasando muy bonito allá en Cuauhtémoc. La verdad los extraño. Jimena, si estás viendo esto, la verdad, Eduardo no alarma. O sea, nos ha estado distrayendo mucho. Si ven que a veces nos quedamos viendo porque Eduardo no sabemos qué nos quiere decir. Entonces... También saludando al reportero, ahora quien está detrás de los controles, aunque la verdad puede mejorar, no voy a decir. Es la primera vez que lo hace. Es la primera vez que lo hace. No, ya es chiste de hate. Es cotorreo. Eduardo Serna, influencer, batalla para ser camarógrafo, pero al final de cuentas me está echando la mano aquí, lo agradezco mucho. Técnico. Ajá. Sí, porque bien ustedes me pudieron haber visto pararme y literalmente apagar el control, pero no, aquí estoy sentado muy a gusto criticando, ¿no? Y sobre todo, agradezco a ustedes, audiencia del querido indicadornoticias.com.mx, por siempre estar al pendiente de estas transmisiones. Y esperemos que próximamente a lo mejor lo suba a Spotify para que también ya sea podcast oficialmente y no nomás videos así bien random. ¿Puedo hacer nomás un comentario?
Si algo dentro de la verborrea que dijimos en todo el episodio les gusta, les llama la atención, ¿por qué no hablan más de eso? Díganlo. Es verdad, me gustó ese tema, díganlo, retómenlo y amplíenlo. Amplíenlo, vean lo más específico. Estamos, no vuelvan a hablar de él, pinche bola de nacos. Sí, también eso se puede. Y con esto despido la transmisión. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo el siguiente sábado.